Ser minero. 1:10 casi ya de la tarde. Como siempre, a esta hora cada lunes toca abrir el micrófono y establecer conexión con el Museo de la Minería y de la Siderurgia de Sabero, donde ya nos escucha su director, Roberto Fernández. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, Pablo, muy bien. Bueno, hoy además vamos a abrir también un libro, vamos a viajar a través de la literatura, que es quizás el viaje más especial y más intenso que se puede hacer, porque vamos a hablar de una novela que se llama El Pozo y que está ambientada en un campo de trabajo minero aquí en la provincia de León. Su autor, que creo que nos escucha ya también, es Adolfo López. Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, aquí estamos. Bueno, Adolfo, El Pozo, como decimos, ambientado en un campo de trabajo minero aquí en la provincia, pero con una trama también, casi que de thriller. ¿Cómo surge esta idea? Y no sé cuánto de realidad hay en ella, si esta explotación existió y si fue también un campo de trabajo o esto es todo o fruto de la mente del escritor. A ver, bueno, muchísima parte es fruto de la mente del escritor, porque al final, pues, una novela, si no es lo que se dice histórica, pues el que tiene ese aura de invención. Los campos de trabajo, pues, como sabes, pues existieron, sobre todo en el Bierzo, y bueno, yo fui minero y en la cuenca de Ciñera Matallana, y bueno, uní las dos partes, las dos cosas que había de los campos de trabajo, de la gente que trabajó en las minas, y lo uní pues a lo que conocía de la parte de Ciñera Matallana y con eso pues nació El Pozo. Roberto, esto es quizás también una parte desconocida, ¿no? de la historia de la minería o de la vinculación de la minería con estos campos de trabajo. Pues sí, es una parte, desconocida en cierta medida, ¿no? Porque, por ejemplo, no hace mucho que tuvimos nosotros una exposición promovida por el Cruceito de Viablino, que hablaba precisamente de los campos de trabajo mineros que hubo en la zona de Villaseca de la Ciana, y por aquella parte, ¿no? Que fue un descubrimiento, porque la verdad es que no teníamos mucha idea de este tema. Y yo cuando leía el libro me preguntaba, y te pregunto, Adolfo, si igual tuviste contacto, porque tuvimos también esa exposición en La Robla. ¿Cómo fue tu contacto con este tema de los campos de trabajo mineros y por qué te animaste a darle de nuevo visibilidad, ¿no? en este libro? Bueno, pues fue una casualidad. Fue una casualidad que, a ver, es que es muy larga de contar, pero fue porque, a ver, yo tengo un amigo que tiene una empresa que se dedica a limpiar casas, a limpiar, sobre todo casas, gente que igual ha fallecido y la limpian pues para poder venderlas. Entonces fui allí y mientras esperaba cogí un diario de León y bueno, ahí venían ciertas noticias y a través de eso pues urdí la trama. ¿Sabes? Ya hacía tiempo que tenía, porque claro, El Pozo es mi tercera novela. Yo tengo 2 novelas antes, que no van ligadas al mundo de la minería, aunque sí tienen retazos, pero bueno, la verdadera novela sobre la minería es esta. Entonces, a partir de ahí, de esas pocas cosas que saqué de leer de un campo de concentración que había, lo que decías tú, en la Ciana y en el Bierzo, pues a partir de ahí se empezó a tirar del hilo y salió eso. Uh-huh. Y bueno, y claro, es el campo de trabajo y también es la mina, ¿no? Que ahí, como nos decías antes, tú has sido minero, ¿no? En la zona de Ciñera Matallana y bueno, eso supongo que te ha servido mucho también para ser fiel un poco a todo lo que hablas de la mina, a cómo relatas toda la parte de la mina, ¿verdad? Claro, a ver, esos son tablas que uno tiene, son 36 años y toda una vida ligada a la minería. Aunque seas pequeño ya escuchas a tu padre, a tus abuelos. Por ponerte un ejemplo, en el libro sale mucho lo que es la cuadra, lo que es el cuadrero, la familia. Bueno, mi abuelo
que en paz esté, era el cuadrero de la mina Santa Lucía, ¿sabes? Y vivían aquí. Entonces, bueno, pues, tengo ciertas cosas que fui metiendo en el libro. Luego, aparte, sí, te decía que aparte de esto, hay una parte en la que tú relatas, como dices, todo lo que era la vida cotidiana o lo que es el trabajo en la mina, pero luego también hay una trama más de ficción que tiene que ver, bueno, pues con una persona que se infiltra. Supongo que ahí es donde has desplegado más, por así decirlo, la vena literaria, la creación artística. Claro, a ver, al final es como todo, a las novelas o a todo hay que darle una trama un poco de suspense y un poco tipo thriller y un poco de intriga. Entonces, claro, el mundo de la minería de por sí, si hablas solo de eso, pues puede resultar incluso aburrido para gente que no es neófita, que es neófita en ello. Entonces, bueno, pues urdir una trama, urdir un complot porque aparte hubo en las minas, sobre todo en las minas del Bierzo y por ahí, hubo mucho hombre de paja que servían pues a gente del régimen que se habían hecho, que eran las que en realidad se llevaban el dinero de las minas, ¿sabes? Entonces, bueno, todo eso hubo que urdirlo de una manera para poder darle un poco de vida al libro, que no resultara pues monótono. Y estás, Adolfo, además ambientada la novela en una etapa, una etapa muy negra y muy dura, ¿no?, de la historia de España, que es la posguerra, que supongo que te has documentado bastante porque, la describes a la perfección y hablas también, ¿no?, de esas miserias, ¿no?, que anticipabas ahora, ¿no?, de esa gente que se aprovechó en esos momentos para hacerse con las riquezas, ¿no?, que sobre todo en la provincia de León había bajo el suelo. Pues sí, como todo, si quieres darle un poco de trama real, al final tienes que investigar y tienes que andar tirando para atrás y leyendo y comprobando de que lo que escribes no resulta fuera de contexto. No sé, por ponerte un ejemplo, sería absurdo decir que en aquellos momentos alguien cogió un teléfono inalámbrico, ¿sabes? Es decir, entonces tienes que ambientarte, y para ello hay que recurrir pues eso a los historiadores, a la historia, y a leer mucho y poder todo en una trama para que pueda salir una novela por lo menos un poco atractiva a la hora de leerla, que no te aburra o te tire para atrás. ¿Y hay algún personaje que pueda tener algo de real, digamos, de los que circulan por tu novela? A ver, sí. El cuadrero, pues, no sé, había esa imagen de mi abuelo, ¿no? Pero bueno, hay una persona a la que yo trabajé mucho tiempo en la mina, 26 años en la mina. Entonces hubo una persona de la que aprendí muchísimo. Además, una persona que nunca se tiró flores ni alardeó de enseñar, pero simplemente con verlo trabajar a él y aprendías mucho. Entonces esa persona sí, y es un minero de primera que le llaman Pecho. Se llama Pecho en la novela, y en la realidad llaman Pecho, simplemente que claro, no puedes poner nombres reales, y entonces a él le cambié el nombre por, en vez de Arsenio Mieres, pues Anselmo Mures, ¿sabes? Pero ese personaje es real como la vida misma, un minero de los pies a la cabeza. ¿Cómo ha sido? Entiendo que están siempre los primeros, por así decirlo, los primeros jueces de una obra suelen ser las personas cercanas al autor. ¿Cómo han recibido esta que, como dices, es la primera novela en la que tocas algo tan tuyo como la minería? Bueno, pues a ver, yo por ejemplo, el juez más duro que tengo es la mujer. Que es la que lee la primera en leer lo que es el manuscrito. Entonces ella, siempre fue la que me animó a que la escribiera, porque siempre
te asaltan dudas, si lo estás haciendo bien, si lo que cuentas está bien. Entonces, necesitas a alguien que lo lea, un primer lector que lo lea y o te anime o te quite las ganas, ¿sabes? Yo, por poner un ejemplo, en el segundo libro que escribí, me acuerdo que cuando leyó el libro, tira eso y empieza de nuevo. O sea, que es cruel, muy cruel. Entonces ella fue la que me animó y la que dio de paso el libro y bueno, y ahí está, gracias a ella. Pues bueno, a medida que la gente va leyendo, gente sobre todo de las cuencas mineras, porque claro, les llega más, ¿sabes? Si les llega más, pues entonces siempre te dicen, oye, pues me gustó, me pareció bastante bien. Hay mucha historia, ¿sabes? Tenemos metido ahí al líder. A ver, hay mucha historia metida, mucho político y todo eso, pues la gente pues le puede resultar, a las de las cuencas, les puede resultar un poco raro, pero cuando te acercas a ellos, al mundo, a lo cotidiano, pues es cuando en realidad te dicen, oye, pues me gustó. Pues nada, pues con esa buenísima reseña nos quedamos, invitar a todo el mundo a leer El Pozo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros para presentarlo, Adolfo, y gracias a ti, Roberto, y hasta la próxima semana. Un abrazo. Muchas gracias a todos, y a ti, Roberto, muchas gracias por todo. Un saludo.